Mi nombre es Gaspar, tengo 30 años, y mi vida huele a aserrín, a cedro y a pino. Soy carpintero. No soy un empresario de traje ni un genio de las finanzas. Soy un tipo que trabaja con las manos. Mi refugio, mi mundo entero, está entre las cuatro paredes del taller de Gaspar. No es solo mi negocio, es mi herencia. El taller fue de mi abuelo Lázaro. Él fue el único hombre que conocí que medía el valor de una persona por la calidad de su trabajo, no por el saldo de su cuenta bancaria. Mi padre, Fermín, nunca entendió eso. Para él, el taller era un montón de madera sucia y ruido. Para mí, era el único lugar donde tenía sentido ser yo. Mi familia, por otro lado, vive de las apariencias. Viven para el que dirán, para la foto perfecta en la reunión social. Y yo, con mis manos callosas y mis botas cubiertas de polvo, nunca he encajado en esa foto. Durante años, mi papel fue simple, ser invisible hasta que se necesitaba dinero. Yo era el cajero automático confiable, el buen Gaspar, el que siempre decía que sí. Hasta ese domingo. Era el desayuno dominical obligatorio en casa de mis padres, Fermín y Noemí. La tensión en esa casa era tan espesa que se podía cortar con una de mis sierras. Llegué, como siempre, puntual. Traía bajo el brazo una caja con facturas calientes de la panadería de la esquina y un pequeño caballo de madera que había pasado la última semana tallando. Era para mis sobrinos, Ciro y Lidia. Mi hermana, Damaris, la estrella de la familia, ya estaba allí. Casada con un tipo que presumía de inversiones pero que yo sabía que no tenía un peso real, Damaris vivía en una burbuja de lujos prestados. Estaba, como siempre, quejándose. Es que no entienden lo caro que es todo, decía, mientras revisaba su teléfono de última generación. Los zapatos para los niños, las clases de estimulación temprana, es una locura. Mi madre, Noemí, la miraba con una adoración que me revolvía el estómago. Ay, mi niña, pero tú te mereces todo. Haces un trabajo tan duro criando a esos angelitos. Mi padre, Fermín, estaba atrincherado detrás del periódico deportivo. Solo gruñía en señal de acuerdo con cada queja de Damaris, sin dignarse a mirarme cuando entré. Buen día, dije, dejando las facturas en la mesa. Tarde, como siempre, masculló Fermín desde detrás del papel. Me senté en mi lugar habitual, al final de la mesa. Dejé el caballito de madera a mi lado, esperando el momento adecuado para dárselo a los niños, pero estaban absortos en una tableta. Mientras comía en silencio, un recuerdo amargo me vino a la mente. El día que mi abuelo Lázaro murió, mi padre quiso vender el taller inmediatamente. Para pagar la universidad privada de Damaris, había dicho. Yo tenía 17 años. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que yo me haría cargo. Dejé la escuela técnica, donde estaba aprendiendo ebanistería fina, y me metí a trabajar día y noche para salvar el legado de mi abuelo. Damaris se fue a la universidad con el dinero que yo empecé a generar. Se graduó, se casó y nunca miró atrás. Yo me quedé, cubierto de serrín. Y ahora, ella necesitaba más. Mi madre, Noemí, carraspeó, rompiendo el monólogo de Damaris sobre cortinas nuevas. Pude ver la falsedad en su sonrisa. Era la sonrisa que usaba justo antes de pedirme algo que sabía que me dolería. Gaspar, querido, empezó, con ese tono meloso. Hemos estado hablando tu padre y yo, y bueno, con la situación de tu hermana. Vamos a alquilar tu habitación de aquí, soltó Fermín de repente, bajando el periódico. Sus ojos grises me taladraron. Me quedé helado. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Qué? Sí, intervino Damaris, sin levantar la vista de su teléfono. Es que necesitamos desesperadamente el dinero extra. El alquiler de tu cuarto nos va a ayudar muchísimo con los gastos de Ciro y Lidia. Ya sabes, la economía está fatal. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Alquilar mi cuarto? ¿El cuarto donde crecí? Pero, ahí están mis herramientas viejas del abuelo, mis libros, mis cacharros, espetó Fermín. Ese cuarto está lleno de tus cacharros inútiles. Apenas vienes los fines de semana.
Es un espacio desperdiciado. Pero, ¿dónde se supone que me quede cuando venga?, pregunté, sintiendo una oleada de pánico. Puedes dormir en el sofá de la sala, si es que vienes, dijo Noemí, encogiéndose de hombros, como si hablara del clima. Gaspar, por favor, entiende. Es por tu hermana. Ella te necesita. Ella me necesita, repetí, sintiendo como la sangre me hervía. Yo le he dado. Antes de que pudiera terminar la frase, Fermín golpeó la mesa con el puño. La taza de café saltó y derramó un charco oscuro sobre el mantel blanco. Basta ya, rugió. Su cara se puso roja. O lo aceptas, o te largas de esta casa. Tu hermana te necesita. ¿Quedó claro? El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Miré a Damaris. Ella me dedicó una sonrisita de suficiencia antes de volver a su teléfono. Miré a mi madre. Ella desvió la mirada, de repente muy interesada en la mancha de café. Y entonces miré a mi padre. Él me sostenía la mirada, desafiante, esperando que yo bajara la cabeza, que murmurara está bien, papá, como había hecho durante 30 años. Pero algo cambió. No fue rabia lo que sentí. La rabia se había gastado hacía años. Fue vergüenza. Una vergüenza profunda y helada. Vergüenza por haberles permitido tratarme así durante tanto tiempo. Vergüenza por haber pensado que, si seguía dando, algún día me respetarían. Entendí que yo no era un hijo. Era una herramienta. Era una billetera. Lentamente, muy lentamente, asentí con la cabeza. No dije una palabra. Vi el alivio en la cara de mi madre y la satisfacción en la de mi padre. Me levanté de la mesa. Mi desayuno estaba a medio comer. Tomé mi chaqueta. ¿Ya te vas?, preguntó mi madre, con falsa sorpresa. No respondí. Caminé hacia la puerta. Mi mano rozó el caballito de madera que había dejado sobre la mesita de la entrada. Dudé un segundo. Luego, deliberadamente, lo dejé allí. Que se quedaran con él. Que alquilaran el cuarto. Que se quedaran con todo. Salí de esa casa, y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, supe que algo se había roto para siempre. Ya no era su buen Gaspar. Conduje directamente al taller. Era domingo, estaba cerrado, pero era el único lugar donde podía respirar. El olor a cedro y a barniz me calmó los nervios. Entré en mi pequeña oficina, me dejé caer en la silla gastada y me quedé mirando la pared. La escena del desayuno se repetía en mi mente como una película mala. El golpe de mi padre. La sonrisa de Damaris. El silencio de mi madre. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un viejo cuaderno de contabilidad. No era oficial, era mi registro personal. Empecé a pasar las páginas. Marzo de 2021, $1.500, depósito del apartamento de Damaris. Agosto de 2021, $800, reparación de su auto. Diciembre de 2021, $1.000, regalo de Navidad para que pagara la tarjeta de crédito. Seguí sumando. Febrero de 2022, $2.500, el cochecito doble y las cunas. Julio de 2022, $1.200, emergencia médica, que resultó ser Botox. La cifra total me golpeó en la cara, más de $20,000 en los últimos 2 años. Ni un solo centavo devuelto. Ni un solo gracias sincero. Y ahora querían mi cuarto. Querían alquilar el último pedazo de mi historia en esa casa para seguir financiando su farsa. El agotamiento que sentí en el desayuno se convirtió en una especie de calma fría y dura, como el acero de un formón. Pasé el resto del domingo trabajando. No necesitaba hacerlo, pero el trabajo físico me aclaraba la mente. Lijé una cubierta de mesa hasta que quedó suave como la seda, el ritmo constante de la máquina era mi única compañía. El lunes y el martes fueron una tortura de silencio. Ignoré las llamadas de mi madre. Sabía que serían para preguntarme cuándo iba a sacar mis cacharros del cuarto. El martes por la tarde llegó el mensaje de texto de Damaris. Hermanito, qué bueno que ya entendiste.
Mamá dice que el fin de semana es un buen momento para que saques tus cosas, ya encontraron un inquilino. Ah, y te mando esto. Es la cotización del decorador para el piso nuevo de los niños. Son $50,000. El idiota de mi marido no puede cubrirlo ahora mismo. Sé que puedes manejarlo. Es por tus sobrinos, ¿verdad? Besos. $50,000. Leí el mensaje 3 veces. La audacia. La absoluta falta de vergüenza. Apagué el teléfono. Me senté en un banco de trabajo, rodeado de virutas de madera, y por primera vez en mucho tiempo, me reí. Era una risa seca, sin alegría. Se acabó, dije en voz alta al taller vacío. Se acabó. El miércoles tenía que hacer una entrega en el centro. Tomé una ruta diferente para volver, una que me llevaba por el viejo vecindario, por la calle donde vivían mis padres. Hacía meses que no pasaba por allí si no era estrictamente necesario. Mientras conducía despacio, mis ojos se fijaron en la casa contigua a la de ellos. La casa de don Aurelio. Era una casa vieja, un poco descuidada, con un porche que se caía a pedazos y un jardín invadido por la maleza. Pero entonces lo vi. Clavado en el césped seco, un cartel. Pequeño, escrito a mano, casi ilegible. Se vende. Trato directo. Y un número de teléfono. Detuve la camioneta en seco. Me quedé mirando el cartel durante un minuto entero. El corazón me latía con fuerza. La casa de don Aurelio. Justo al lado. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número en mi teléfono. Diga, contestó una voz cascada. ¿Don Aurelio? Habla Gaspar. El nieto de Lázaro, el del taller. Hubo una pausa. Y Gaspar. Muchacho. Claro que me acuerdo de ti. El único sensato de esa familia, dijo riendo. Perdona el cartel, lo puse esta mañana. ¿En qué te puedo ayudar? Vi el cartel, don Aurelio. ¿De verdad vende la casa? Suspiró. Así es, hijo. Estos huesos ya no dan para subir escaleras. Me mudo a una residencia en la costa, más tranquila. Pero no quiero lidiar con inmobiliarias, con comisiones, con visitas. Quiero venderla rápido y marcharme. ¿Cuánto pide?, pregunté, conteniendo el aliento. $130,000. Sé que vale más, pero necesito el dinero en efectivo y rápido. El primero que llegue con el dinero, se la queda. $130,000. Cerré los ojos. Era, literalmente, cada centavo que tenía ahorrado. Era el fondo de defensa del taller. Cuando mi abuelo Lázaro me dejó el taller, me hizo hacerle una promesa. Gasparín, me dijo, con su voz ronca por el serrín, tu padre es un hombre débil que envidia lo que no entiende. Nunca dejes que le ponga las manos encima a este lugar. Ahorra cada peso que puedas. No para lujos, sino para proteger esto. Será tu fortaleza. Durante 10 años, había vivido en un estudio miserable encima del taller. No tomaba vacaciones. Mi única camioneta era la del trabajo. Había guardado cada dólar, no para hacerme rico, sino para cumplir esa promesa. Para tener un fondo de guerra por si mi padre o Damaris intentaban alguna maniobra legal para quitarme el taller. $130,000. Y Damaris quería 50,000. Abrí los ojos. La calma fría seguía allí. Era una certeza absoluta. Don Aurelio, dije, con la voz firme. Yo tengo ese dinero. En efectivo. Se lo doy mañana mismo. Hubo un silencio al otro lado. ¿Hablas en serio, muchacho? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Bueno. Carajo, pues. Hecho, gritó. Y sabía que eras el nieto de Lázaro. Tráeme un cheque certificado mañana a la notaría de la calle Mayor a las 10 y la casa es tuya. Y me salvas de un dolor de cabeza. Colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Esa noche no dormí. Fui al banco a primera hora del jueves y moví el dinero.
El viernes por la mañana, en la notaría, don Aurelio, en su silla de ruedas, me dio las llaves y una palmada en la espalda. Cuídala, Gaspar. Era de mis padres. Y, dals un dolor de cabeza a tus vecinos de mi parte, guiñó un ojo. Firmé los papeles. La casa era mía. El sábado alquilé el camión más grande que encontré. Llamé a 2 tipos que a veces me ayudaban en el taller con cargas pesadas. No fui a la casa de mis padres. No había nada que sacar de allí. Fui a mi estudio de encima del taller. Metí mi ropa en cajas. Mis libros. Mis pocas herramientas personales. Mi cafetera. Mi cama. Mi silla. Era una mudanza patéticamente pequeña para un hombre de 30 años. El sábado por la noche, el estudio estaba vacío. La casa nueva estaba llena de cajas. Dejé la casa de mis padres intacta. La habitación que querían alquilar, con sus muebles viejos, mis trofeos de la escuela y mis pósters de bandas que ya nadie escuchaba, seguía allí. Si querían alquilarla, que la alquilaran con mis fantasmas. Esa noche, dormí en un colchón en el suelo de mi nueva casa. El suelo estaba polvoriento. Había un ligero olor a humedad. Pero mientras me quedaba dormido, escuché, a través de la pared, la voz de mi padre gritándole a la televisión. Estaba a 10 metros de ellos. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Desperté con el sol. Eran las 6 de la mañana del lunes. Exactamente una semana, casi minuto a minuto, después de ese desayuno. La casa estaba silenciosa, excepto por el crujir de las viejas tablas del suelo. Hice café en mi cafetera, que había puesto sobre una caja en la cocina. La cocina era un desastre de azulejos rotos y gabinetes desvencijados, pero el agua salía del grifo y el café olía bien. Tomé mi taza y salí al porche delantero. El porche estaba sucio. La pintura se estaba descascarando. Pero era mi porche. Me senté en el escalón superior, sorbiendo el café caliente mientras el vecindario despertaba. El aire era fresco. A las 6:15, como un reloj, la puerta de al lado se abrió. Era mi madre, Noemí. Salió en bata, con el pelo revuelto, para recoger el periódico que habían arrojado al césped. Se agachó, recogió el periódico y, al enderezarse, me vio. Se congeló. Su mano, la que sostenía el periódico, se quedó suspendida en el aire. Parpadeó. 1, 2, 3 veces. Miró mi casa, su casa, y luego a mí otra vez. La confusión en su rostro era absoluta, como si estuviera viendo una alucinación. Probablemente pensó que estaba de visita, quizás arreglando algo para don Aurelio. Levanté mi taza de café. Le dediqué la sonrisa más tranquila y serena de la que fui capaz. Buenos días, mamá, dije. Mi voz sonó clara en el silencio de la mañana. El periódico se le cayó de la mano. Se quedó mirándome, con la boca abierta, sin emitir sonido. El color desapareció de su rostro. No dije nada más. Solo la miré, sosteniendo mi sonrisa y mi taza de café. Después de lo que pareció una eternidad, ella se agachó bruscamente, manoteó el periódico, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia el interior de su casa. La puerta se cerró de un portazo que hizo eco en la calle vacía. Tomé otro sorbo de café. Era el mejor café que había probado en mi vida. Mi nueva vida había comenzado. Los días siguientes fueron interesantes. Mi rutina se estableció rápidamente. Me despertaba a las 5, salía a mi porche con mi café. A las 6:15, veía a mi padre, Fermín, salir para ir al trabajo. Yo levantaba mi taza. Buenos días. Él me fulminaba con la mirada, se metía en su auto y se iba dando un portazo. Luego salía mi madre a regar las plantas, fingiendo no verme. Buenos días, mamá. Ella se tensaba y se metía adentro. El resto del día era para el taller y mi casa. El taller, de repente, explotó. Contraté a Adela, una chica joven del barrio que estudiaba diseño. Gaspar, tu trabajo es increíble, pero tu marketing es basura, me dijo el primer día.
Creó una cuenta de Instagram para el taller. Empezó a subir fotos de mis piezas, las uniones de cola de Milano, el veteado de la madera, el proceso de acabado. La gente empezó a llamar. No solo para reparaciones, sino para pedidos personalizados. Muebles completos. Diseños modernos. Doña Griselda, mi clienta más antigua y fiel, vino una tarde a recoger una mecedora que le restauré. Me miró fijamente con sus ojos agudos. Gaspar, dijo, te ves, ligero. Como si te hubieras quitado un fantasma de encima. Hasta estás más derecho. Sonreí. Duermo mejor, doña Griselda. Ay de nuevo. Ella miró hacia la calle, en dirección a la casa de mis padres. El aire nuevo a veces huele a justicia, dijo con una risita. En casa, el trabajo era lento pero constante. Arreglé la fontanería. Empecé a lijar el suelo del porche. Era mi santuario. Mientras tanto, mi teléfono ardía. Mensajes de Damaris, papá dice que te mudaste al lado. ¿Es una broma? ¿Gastaste dinero en esa posilga en lugar de ayudarme a mí? Eres increíblemente egoísta. Mensajes de Noemí, Gaspar, tu padre está furioso. No duerme. Está diciendo que nos estás humillando. ¿Qué van a decir los vecinos? Estás rompiendo esta familia. Los leía y los borraba. Una tarde, una semana después de la mudanza, estaba en el taller revisando unos planos cuando la puerta se abrió de golpe. Era mi madre. Roja de ira. Y Gaspar, ¿se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, gritó, su voz aguda rebotando en la madera. Dejé el lápiz sobre la mesa. Adela, en la esquina, levantó la vista alarmada. Le hice un gesto de que todo estaba bien. Estoy trabajando, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mudas a la casa de al lado sin decir una palabra. Nos ignoras. Nos saludas cada mañana como si fueras el rey del mundo. Es una burla, Gaspar. Una burla cruel. Me limpié lentamente el serrín de las manos en mi delantal. La miré con calma. La misma calma fría que había sentido en el banco del taller. No es una burla, mamá. Estoy viviendo mi vida. Tu vida, se burló. Tu vida es con tu familia. La familia que te dio todo. ¿Me dio todo?, pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Mamá, durante 10 años he pagado las cuentas de Damaris. He financiado sus caprichos. He mantenido a flote las apariencias de esta familia. ¿Y qué recibí a cambio? El domingo pasado, papá me dio una opción. Ella frunció el ceño. ¿Qué opción? Aceptar que alquilaran mi cuarto para Damaris o largarme de la casa. ¿Recuerdas? Ella palideció. Elegí largarme, mamá. Hice exactamente lo que papá me dijo que hiciera. Encontré mi propio lugar. Lamento si la ubicación no es de tu agrado. Ella se quedó sin palabras. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. La rabia en su rostro fue reemplazada por una confusión pasmada. Era como si nunca se le hubiera ocurrido que yo tomaría sus palabras literalmente. Eres un desagradecido, murmuró finalmente, sin convicción. No, mamá. Se acabó. Dio media vuelta y salió del taller, dando un portazo. Adela me miró con los ojos muy abiertos. Vaya, dijo. Vaya, repetí, y volví a mis planos. Si la confrontación con mi madre fue fuego, la de Damaris fue un huracán. Llegó un sábado por la tarde. Yo estaba en mi porche, con una cerveza fría, lijando a mano el brazo de una vieja silla de roble que encontré en el ático. Era un trabajo pacífico. Entonces oí el ruido del cochecito doble golpeando la acera. Damaris estaba allí, de pie en mi jardín descuidado. Los gemelos, Ciro y Lidia, estaban inquietos en el cochecito, empezando a lloriquear. Ella parecía agotada, pero sus ojos echaban chispas. Y Gaspar, gritó, como si yo estuviera al otro lado de la calle. Dejé la lija. Hola, Damaris. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Eso pregunto yo. Te desapareces. Ignoras mis mensajes. Y ahora me entero de que te compraste esta ruina. Es mi casa, Damaris. Tu casa, se rió, una risa aguda y desagradable. Y mientras tu hermana, tu única hermana, está batallando para darles a tus sobrinos lo que se merecen. Te pedí ayuda. Te mandé la cotización. $50,000. Y tú te gastas 130,000 en esta basura. Los niños, alterados por sus gritos, empezaron a llorar de verdad. Me levanté del escalón. Baja la voz, Damaris. Asustas a los niños. No me digas qué hacer. Tú eres el que está mal. Eres un egoísta. Siempre lo has sido. Escondido en tu taller sucio, sintiéndote superior. Superior, pregunté, acercándome al borde del porche. Damaris, te he dado más de $20,000 en 2 años. Pagué las deudas de tu tarjeta de crédito que acumulaste comprando ropa. Pagué el depósito de tu apartamento de lujo. Pagué las cunas que querías, las de diseño importado. Nunca me devolviste un centavo. Ella se puso roja. Eso es diferente. Eso es lo que hace la familia. Tú tenías el dinero. ¿Y ahora quieres 50,000 más? ¿Para un decorador? Mientras me dicen que van a alquilar mi cuarto para ayudarte. Claro. Es lo mínimo que podrías hacer. Tú no tienes hijos. No tienes responsabilidades. Solo tienes ese estúpido taller. Ahí estaba. El desprecio. El mismo desprecio que mi padre sentía por mi trabajo. La idea de que, como yo no vivía de apariencias, mi dinero y mi vida eran menos válidos. No, Damaris, dije, y mi voz era plana. No estoy celoso de ti. Estoy cansado de ti. Estoy cansado de ser su banco. Ya no más. Me di la vuelta y recogí mi lija. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Me vas a dar la espalda?, gritó. Sí. Tengo trabajo que hacer. Eres un bastardo, Gaspar. Un maldito bastardo egoísta. Espero que te pudras en esta casa horrible, chilló. Agarró el cochecito y se fue dando tumbos por la acera, mientras los niños lloraban a todo pulmón. Me quedé allí, escuchando sus gritos desvanecerse. Sentí un pinchazo de culpa. Eran mis sobrinos, después de todo. Pero el pinchazo desapareció rápidamente, reemplazado por el olor a roble y el peso de la lija en mi mano. No. Ya no más. Pasaron varias semanas. La rutina del buenos días continuaba, pero ahora era un ritual de desafío silencioso. Fermín ya no solo me fulminaba con la mirada, a veces mascullaba algo que sonaba como idiota antes de arrancar su auto. El taller estaba prosperando. Gracias a Adela y a las redes sociales, un blog de diseño importante de la ciudad escribió un artículo sobre el ebanista oculto y mis diseños honestos. Los pedidos se triplicaron. Tuve que contratar a 2 ayudantes más a tiempo parcial. Una tarde de jueves, estaba solo en el taller, terminando una biblioteca de nogal. La luz dorada entraba por los ventanales llenos de polvo. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Era mi padre. Era la primera vez que Fermín pisaba el taller de mi abuelo desde el funeral. Entró, no como un padre, sino como un inspector. Sus ojos recorrieron el desorden, las pilas de madera seleccionada, las herramientas colgadas, el serrín en el suelo. Su rostro era una máscara de desprecio. Así que aquí es donde el gran artista se esconde, dijo, su voz goteando sarcasmo. Hola, papá. Estoy trabajando, dije, dejando mi cepillo sobre el banco. Él ignoró mi saludo. Caminó por el taller, pasando los dedos por una cubierta de mesa, como si buscara polvo. Menudo desorden. Tu abuelo era un maniático del orden. Esto es un chiquero. El abuelo entendía que el trabajo genera virutas, respondí, tenso. Él se rió, una risa seca. ¿Te crees muy listo, muchacho? ¿Te crees mejor que nosotros, viviendo en tu propia casa, dándonos la espalda? Solo estoy viviendo mi vida,
papá. La que tú me dijiste que eligiera. No te hagas el estúpido conmigo, gritó de repente, su voz retumbando. Estás humillando a tu madre. Estás avergonzando a esta familia. Todo el maldito vecindario está hablando de ti. Del hijo que compró la casa de al lado para burlarse de sus padres. Lo que piensen los vecinos es tu problema, no el mío. Eso lo enfureció. Se acercó a mi banco de trabajo. Dio mis formones, cuidadosamente alineados sobre un paño de cuero. Eran las herramientas de mi abuelo. Las había heredado yo. Eran mi posesión más preciada. Fermín señaló las herramientas. Siempre fuiste igual que él. Encerrado aquí, jugando con tus juguetes, creyéndote mejor que el resto del mundo. Un soñador inútil. Antes de que pudiera reaccionar, golpeó con el dorso de la mano el mango de uno de los formones. La herramienta, afilada como una navaja, voló del banco y cayó al suelo, golpeando el concreto con un ruido metálico y enfermizo. Se hizo el silencio. Fermín me miraba, desafiante. Yo miré el formón en el suelo. El mango de palisandro que mi abuelo había pulido con sus propias manos. Algo dentro de mí se rompió. Levanté la mirada. Mis manos no temblaban. Me moví tan rápido que él no pudo reaccionar. Tomé el formón más grande del banco, uno con una hoja de 1 pulgada de ancho, y lo clavé con toda mi fuerza en el banco de trabajo de roble macizo. ¡Tonk! La herramienta se enterró 2 pulgadas en la madera, vibrando. Quedó a menos de 1 centímetro de su mano, que todavía descansaba sobre el banco. Fermín saltó hacia atrás, pálido como un fantasma. Lo miré fijamente. Mi voz salió baja, ronca, irreconocible. Este es mi taller. El taller de mi abuelo. Aquí, tú no tocas nada. No tienes derecho a estar aquí. Él me miró, luego al formón temblando, y luego a mí. El matón del desayuno había desaparecido. En su lugar había un hombre asustado. Tú estás loco, balbuceó. Largo. Ahora. Fermín se recompuso un poco. Señaló mi pecho con un dedo tembloroso. Te vas a arrepentir de esto, Gaspar. La familia es primero. Mi familia murió el domingo pasado, respondí. Dio media vuelta y salió del taller, casi corriendo. Me quedé solo, escuchando mi propia respiración. Con manos temblorosas, saqué el formón del banco. Miré la profunda cicatriz en la madera. Lo siento, abuelo, susurré. Pero sentí que, donde quiera que estuviera, él lo habría entendido. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno frío. El ritual de la mañana continuaba. Buenos días. A veces, Fermín respondía con un gruñido. Noemí simplemente apretaba los labios y se metía en casa. Dejé de recibir mensajes de Damaris. Pero empecé a ver. El silencio de mi familia era más ruidoso que sus gritos. Una tarde, al volver del taller, vi una grúa estacionada frente a la casa de Damaris, a unas calles de allí. Estaban enganchando su lujosa camioneta SUV blanca. Su marido estaba en la acera, discutiendo con el hombre de la grúa. La camioneta fue remolcada. Una semana después, vi a Damaris bajarse de un auto compacto, viejo y abollado, con una luz trasera rota. Las apariencias se estaban desmoronando. Empecé a oír las discusiones al otro lado de mi pared. Antes eran murmullos, ahora eran gritos. Mi padre y mi madre. No podemos seguir pagando sus deudas, Fermín. Nos van a cortar la luz a nosotros. Cállate, mujer. Es nuestra hija. Encontraremos el dinero. ¿De dónde? ¿De dónde, Fermín? Gaspar ya no está. Se acabó el dinero fácil. La ironía era amarga. El hijo inútil, el del taller sucio, era el que había estado manteniendo el castillo de naipes en pie. Una noche fría, justo antes de Navidad, estaba en mi porche, que ahora tenía muebles decentes que yo mismo había construido. Estaba tomando un té caliente, mirando las luces escasas de la calle. Oí la puerta de al lado abrirse y cerrarse suavemente. Vi a mi madre, Noemí,
caminando por el césped helado. No llevaba abrigo, solo una bata delgada. Se detuvo al pie de mis escalones. Parecía pequeña, vieja y absolutamente derrotada. Gaspar, dijo, y su voz era apenas un susurro. Dejé la taza. Mamá. ¿Estás bien? Hace frío. Damaris, dijo, ignorando mi pregunta. Su marido perdió el trabajo. Era una estafa, todo era una estafa piramidal. Lo perdieron todo. El apartamento. Todo. Se mudan de vuelta a la casa. Con los niños. Tragué saliva. Lo siento, mamá. No, dijo ella, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos. No lo sientes. Y tienes razón en no sentirlo. Me quedé quieto. Tu padre está destrozado, continuó, abrazándose a sí misma. No sabe qué hacer. Siempre pensamos que tú estarías ahí. Que, pasara lo que pasara, el buen Gaspar lo arreglaría todo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. El día que te fuiste, el caballito de madera que dejaste en la mesa, lo puse en la repisa de la chimenea. Ciro lo vio. Preguntó por él. Le dije que era tuyo. Hizo una pausa, temblando. Durante 30 años, te exprimimos. Y nunca dijiste nada. Y cuando finalmente lo hiciste, te echamos. Miró mi casa, mi porche iluminado. Y tú, construiste esto. Mamá. Ese es el problema, mamá, dije, suavemente, pero con firmeza. Yo no soy el arreglador de la familia. No soy el banco. Soy Gaspar. Y estoy cansado de arreglar cosas que yo no rompí. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé, susurró. Dios mío, ahora lo sé. Se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a su casa, dejando pequeñas huellas en la escarcha. Cerró la puerta. Y yo me quedé solo en el porche, bajo el cielo oscuro de invierno. La primavera llegó con una sensación de cambio. Damaris y su familia ahora vivían en la casa de al lado. A veces oía a los niños jugar, sus voces agudas mezcladas con las discusiones más apagadas de sus padres. El taller, ahora llamado Gaspar y Adela Ebanistas, era un éxito. Nos habíamos asociado. Tuvimos que mudarnos a un almacén más grande en las afueras de la ciudad, aunque conservé el taller de mi abuelo como mi estudio personal. Finalmente, tenía dinero para mí. Compré un sofá decente. Una bicicleta de montaña. Cosas pequeñas que me hacían feliz. Una tarde de sábado, estaba en mi jardín delantero, plantando unos rosales. Era la primera vez que intentaba la jardinería. Escuché pasos pequeños. Hola. Levanté la vista. Era Damaris. Estaba en la acera, sosteniendo la mano de Lidia. Ciro estaba a su lado. Se veía delgada, cansada, y llevaba ropa sencilla que nunca le habría visto usar antes. Hola, Damaris, respondí, quitándome los guantes de jardinería. Hubo un silencio incómodo. Entonces, Ciro, mi sobrino, soltó la mano de su madre y corrió hacia mí. Tío Gaspar, gritó, y se aferró a mi pierna. Me quedé paralizado por un segundo. Luego, instintivamente, me agaché y lo abracé. Olía a galletas. Hola, campeón, dije, mi voz un poco ronca. Damaris observaba desde la acera. No había rastro de la furia de antes. Solo un cansancio infinito. Él, dijo, y su voz era baja. Duerme con el caballito de madera. El que dejaste. No va a ningún lado sin él. La miré. Ella sostuvo mi mirada. Me alegro, dije simplemente. No hubo disculpas. No se habló de dinero. No hubo abrazos ni lágrimas. Fue solo un momento de calma. La aceptación de que las cosas eran como eran. Vamos, Ciro. Deja trabajar a tu tío, dijo ella, suavemente. Adiós, tío Gaspar. Adiós, Ciro. Los vi alejarse.
Me di cuenta de algo profundo en ese momento. Me di cuenta de que podía querer a mi sobrino sin tener que financiar la vida de su madre. Podía vivir al lado de mi familia sin ser destruido por ella. Mi vida, por fin, era mía. Esa noche, me senté en mi porche. La casa de al lado estaba silenciosa. A la mañana siguiente, salí con mi café. El sol brillaba. La puerta de al lado se abrió. Era mi madre. Nuestras miradas se cruzaron. Levanté mi taza. Buenos días. Ella se detuvo. Me miró un largo momento. Y luego, por primera vez, asintió levemente. Buenos días, hijo. Durante 30 años fui invisible. Ahora, no pueden dejar de verme. ¿Hice mal en construir mi felicidad justo al lado de la miseria que ellos crearon? Gracias por escuchar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias reales como esta, por favor suscríbete para no perderte la próxima.